Gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de un ministro no pendenciero, hablamos de alguien que no tiene que ser violento, golpeador, buscapleitos o un buscador de pleitos, que hay muchos que se les da de manera, no es correcto decirlo, pero se les da de manera natural. Entonces quiere decir que ahí hay un problema, ¿sí? No debe ser una persona que ataque a los demás. Muchas veces se ataca con los actos, con las palabras, con el menosprecio. Un ministro tiene que ser alguien que tenga dominio propio. No tiene que ser alguien que se enoje y que pierda el control. Recuerden estas palabras, por eso hablamos de que la Biblia es perfecta y cuando estudiamos el contexto en general y hablando del enojo, bueno, el mismo apóstol Pablo dijo que no debe ponerse el sol sobre nuestro enojo, ni que le demos lugar al diablo, o sea, no peques. Si no tienes el dominio propio, si no tienes el carácter para enojarte sin pecar, ¿qué tenemos que hacer? No enojarnos. Ahora, es cierto, es difícil, ¿verdad? Es muy difícil que alguien no se enoje. Te enojas porque pediste comida y llegaron tarde. Te enojas porque es un día de oración y tú eres el que llega primero. Te enojas por... Tenemos que hacer un alto y pensar por qué todo nos molesta, si es que nos molesta todo. Parte de ello es de ser una persona peleonera, ser una persona violenta, porque aunque no golpee, muestra su violencia a través de sus reacciones. Golpea la mesa, tira un traste, tira un plato, tira sus indirectas. Entonces, no tenemos que ser pendencieros. Décimo rasgo, no codicioso de ganancias deshonestas. No hay nada malo en ganar dinero, hablando del dinero honestamente. No está mal que nosotros deseemos resolver nuestra situación económica mientras sea por trabajos honestos. ¿Tenemos alguna situación económica? Bueno, resolvámosla correctamente, hablando de ministros, hablando de los líderes. Tiene que ser de manera honesta. Si tú vas a servir a Dios y Dios te llama un día, no preguntes cuánto me van a pagar por ser el pastor de la iglesia. No preguntes cuánto me van a pagar por predicar. No preguntes porque la iglesia no es un negocio. La iglesia no es para enriquecerse. Si Dios te llama, tienes que tener la seguridad de que Dios te va a proveer. No quiero que se malinterprete o crear confusión, porque sí tenemos o tiene que haber un apoyo para el ministro. Y esto también depende de el ministerio o la denominación o la organización para la que se esté trabajando, porque algunos de manera formal les dicen ustedes por este trabajo dentro de la iglesia van a tener un sueldo, ¿sí? O sea, depende de la institución, pero llegar a un lugar y bueno, voy a ser el pastor de este lugar, pero ¿cuánto voy a ganar? Eso ya es otra cosa, ¿sí? Eso ya es algo delicado. Ahí te está diciendo cuál es el enfoque, cuál es el interés del ministro. Y si tú lo contratas, pues vas a tener que dar el salario. Pero bueno, hablamos nosotros de llamado, ¿verdad? Onceavo rasgo, amable. Tenemos que ser amables. Significa alguien gentil, atento, amistoso, que no se guarda nada en su corazón, que es tierno. Es muy importante ser amable. Tenemos que buscar siempre la manera de atender a las personas. Tenemos que buscar siempre la manera de descubrir la necesidad de las personas y poderles ayudar de manera amable, poder darles un trato gentil, ser atentos, ser amistosos. Este tipo de actos que acompañan a la amabilidad pueden abrazar un corazón,
pueden bendecir un corazón, pueden ayudar a un corazón que lo que menos ha recibido es amabilidad. Así era Cristo. Cristo era demasiado atento y era muy amable. Si ustedes leen de manera ordenada los evangelios o vemos la relación de cada uno de los evangelios, vamos a poder ver cómo el Señor Jesús estaba atento a la necesidad, al que no tenía la vista o que era ciego. O sea, ¿qué quieres que haga? Un ejemplo muy hermoso y muy tierno también es como el de la mujer del flujo de sangre. Después de tanto tiempo, el Señor simplemente voltea y con una palabra le cambia toda la vida. Cuando líderes religiosos o también otras personas hubieran podido reaccionar de manera diferente diciendo, oh, me ha tocado, me ha contaminado, ya no voy a poder entrar al templo. En cambio, con el Señor Jesús fue diferente. Hija, tu fe te ha salvado. Qué manera tan madura, tan tierna, tan amorosa, tan amable de responder el Señor Jesús a quien tenía que responderle. Ve y lávate y luego preséntate ante los sacerdotes. ¿Qué quieres que haga? Que recobre la vista. Jesús, cuando le pedían que, ¿por qué haces eso si es día de reposo? ¿Acaso no es ella también hija de Abraham y necesita pues que se le tenga misericordia? El Señor Jesús es un ejemplo para nosotros de amabilidad. Es un ejemplo de cómo tenemos que responder amablemente. Sí se puede, no solamente a los que te caen bien. Creo que principalmente a las personas que pueden decir, usando este término, me cae mal, creo que son a las que tenemos que responderle de manera más amable para que vean la calidad de persona que eres, para no dejar nada en entredicho. Imagínense llegar a una tienda donde, ¿qué quieres? ¿Qué vas a llevar? Apúrate y agarras 10 artículos que al final te dicen, no tengo cambio, no traes cambio, no te puedo vender. Y tú vas a decir, a esa tienda no regreso. Y si te toca a ti responder de esa manera y que te digan, a tu tienda no regreso, o a la iglesia no regreso, o contigo no regreso. ¿Por qué regresaban las personas con Jesús, cada una de las que eran sanadas? Por esta respuesta, porque su respuesta era diferente. Muy bien, 12º rasgo, apacible, apacible. Estamos hablando de alguien que es tranquilo. Imagínense al Señor Jesús ataque tras ataque. Es alguien que siempre promueve la paz, como el Señor Jesús, que es pacífico, que rehúsa las discusiones innecesarias. Eso es bien importante para todos nosotros. Evitemos las discusiones innecesarias. No hay por qué discutir. Si alguien se presenta de manera necia, deja al necio con su necedad. Tenemos que responder también de manera correcta, ser apacibles, que ames la paz. Y esto es una característica del reino de Dios, la paz. Vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que parte del fruto del Espíritu es paz? Entonces, al tener el Espíritu de Dios y al gobernarte el Espíritu de Dios, o sea, dirigir o controlar tu vida, qué tiene que haber en ti? Paz. Tienes que ser una persona apacible, una persona que esté tranquila, una persona que deposite su confianza en el Señor, que esa tranquilidad y esa paz sean la tranquilidad y la paz que el Señor te dé.
En la traducción del lenguaje actual, Romanos 14:19 dice, por lo tanto, vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Traducción del lenguaje actual, Romanos 14:19. Dice, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en paz unos con otros. Habla, sí, de la iglesia, habla de tu familia. Si usamos el contexto general, habla también de la sociedad. Puede hablar también con aquellos que tal vez tengan alguna creencia diferente a ti. Esto no quiere decir que estemos en guerra, aunque en muchos lugares la religión trae guerra, trae conflictos. Jesús en su momento dijo, no he venido a traer paz, sino guerra. O sea, el contexto lo sabemos por qué. Y lo menciono por lo siguiente, porque a nosotros se nos manda a vivir en paz unos con otros. En cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos los hombres, ¿sí? Y ayudémonos. Fíjese, la paz tiene que llevarte a que ayudes a otro a crecer en la nueva vida que Cristo le ha dado a cada uno. Porque tú puedes tener más experiencia, puedes ser más maduro, puede ser que ya resuelvas conflictos de mejor manera que tu hermano, puede ser que tu hermano el conflicto actual que tenga lo esté ahogando, pero tú ya con tu experiencia puedes decirle tranquilo, mira, vamos a actuar de esta manera, contesta así, actúa así, lo vas a ayudar a crecer. Y no, pues vamos los dos y a ver qué resulta, ¿verdad? No, sino que tenemos que ser pacificadores. Cuando un ministro es apacible, cuando el ministro es apacible, promueve el reino de Dios, porque dice claramente que el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que promover, tenemos que publicar el reino de Dios. Servir a Dios, poner a Dios en nuestros corazones, eso es algo fundamental, porque le vamos a dar prioridad a las riquezas celestiales y parte de ella es la paz. 13º rasgo, no avaro, no avaro. Tiene una relación con la ganancia deshonesta, dinero mal habido. El avaro tiene relación con el amor al dinero. Bueno, el dinero está para manejarlo, el dinero está para administrarlo, pero no está para amarlo, porque lo dijo claramente el Señor Jesús. No puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. Entonces, si un ministro es avaro, se va a inclinar hacia las riquezas, hacia el amor al dinero. Miren, soy dado a dar estos ejemplos que escucho y que veo solamente para enriquecer las clases. Un pequeño video que vi, que un hombre decía, el narcotraficante, el delincuente y el impío tiene sus millones. Tiene 1 millón de un carro y medio. Y dice, y no estoy enojado con el Señor, perdón, no estoy reclamando, estoy enojado, porque Señor, ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones si el impío tiene millones? Tiene un avión de 52 millones de dólares. ¿Dónde están mis millones? ¿En dónde está el corazón, la mente y todo el ser de ese ministro? En el dinero, en el dinero. Y la iglesia no es para enriquecerse. El Señor fue muy claro cuando dio esta revelación general. Susténtanos.
del pan necesario, de lo que necesitamos. No nos des de más para olvidarnos de ti, pero menos para estar, pues, renegando. Sustentan. ¿Se acuerdan cuando el Señor al pueblo hebreo le daba el maná? El Señor le dio una porción específica. Cuando agarraban de más, ¿qué pasaba con esa porción? Se agusanaba. El Señor ahí nos está enseñando de una manera correcta a no ser ávaros, a conformarnos, a amar, a estar en paz con lo que el Señor nos da. 14º rasgo, ganancia deshonesta. ¿Qué quiere decir? Aunque tiene relación con el 13º, que no amemos el dinero. Hay algo que tenemos que cuidar, pero también esto es una realidad. Nadie te puede robar la confianza y la fidelidad de Dios. Nadie. Cosa diferente que tú la dejes a que te la roben. Hay que cuidar la confianza. ¿Sí? Muy bien. Miren, una característica fundamental para el ministro. Una característica fundamental para el ministro. Vamos a el versículo 4, primera de Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. En la traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Cuando hablamos de gobernar, estamos hablando de un líder que está consagrado, que demuestra su capacidad para dirigir primero a su propia casa. Bueno, Pablo reconoció que es nuestro hogar donde nuestro cristianismo se demuestra primero. Es en nuestro hogar donde nuestra familia nos conoce muy bien. Y por eso Pablo dice que gobierne bien su casa, o sea, que debe gobernar bien a su propia familia, que tenga a sus hijos en su gestión, que eduque a sus hijos, ¿sí? Para que sean obedientes y respetuosos. ¿Cuál es el propósito de esta educación cristiana dentro del hogar? Que sean obedientes y respetuosos, que se pueda demostrar en el ministro que puede gobernar bien su propia casa, o sea, que tiene la capacidad para dirigir, ¿sí? Gobernar bien, que tiene la capacidad para dirigir. Miren, el triunfo o el fracaso en el manejo de la casa indican la capacidad o la incapacidad para administrar a la iglesia con éxito. El triunfo o el fracaso en el manejo de la casa indican la capacidad o la incapacidad para administrar a la iglesia con éxito. Ahora, dirigirla requiere de atención de nuestra parte, requiere de atención en nuestra casa. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ordenar las prioridades. En mi hogar primero tiene que ser Dios. En mi hogar el centro tiene que ser Cristo. Bueno, hay ministros que pastorean bien la iglesia, pero descuidan la casa. Y el primer ministerio del ministro no es la iglesia, es la familia, es la casa. Porque si gobiernas bien la iglesia, ¿cómo van a estar los de tu casa? Hablando del descuido. Dirijo bien la iglesia, pero descuido mi casa. ¿La casa será que quiera ir a la iglesia? Y la respuesta es no. Hay muchos problemas, se desatan muchos conflictos, pero
Miren, Dios es misericordioso y Dios puede trabajar y obrar en el corazón de cada miembro de la familia, pero hablando como ministros, primero está la casa, ¿sí? El pastor y su esposa tienen la obligación de gobernar bien su casa. No es solamente del ministro o del varón, es de ambos la responsabilidad de poder cuidar la casa, ¿sí? Trabajar bien su casa, ordenar bien su casa. Hablamos de las prioridades y después hablamos de todo lo demás, pero hablamos de prioridades. Hacer las cosas lo mejor posible. Por eso el ministro tiene una responsabilidad, la de priorizar, la de gobernar bien, la de hacer bien las cosas, hacer todo lo mejor posible, hacerlo con amor. Y este es un ingrediente fundamental para dirigir la casa y también dirigir la iglesia. Bueno, los papás sí influyen mucho sobre los hijos. Somos ministros, pero también somos papás. Como papá, ¿de qué manera estoy influyendo? Hay que entender que los hijos, mientras están chicos, hablamos de que son menores de edad y que se les tiene que instruir en el camino de Dios. ¿Se acuerdan de este versículo? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es el camino que como padre le estás enseñando a tu hijo? ¿Cuál es el camino por el que estás transitando? ¿Cuál es el camino por el que lo estás llevando? ¿Es el camino de Dios? Bueno, si es el camino de Dios, estamos hablando de que es un camino correcto. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, como padre, tengo la responsabilidad de enseñarle el camino de Cristo a mi hijo. Tenemos un ejemplo. Hablamos de la vida de Samuel. ¿Qué ejemplo dio? Y también hablando de la responsabilidad ya de hijos mayores, ¿verdad? ¿Qué ejemplo dio? Les voy a leer primer libro de Samuel, capítulo 8 del versículo 1 al 5 nada más. La vida del profeta Samuel, hablamos de que él como profeta tenía una buena relación con Dios, ¿sí? El último de los jueces y un buen profeta. Miren, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Se esperaba que los hijos hicieran el mismo papel que Samuel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Ahí hacemos una pausa. Instruye al niño en su camino, ¿sí? Aquí dice, pero no anduvieron, o sea, no siguieron. Ellos no imitaron los caminos de su padre. Por eso les mencionaba que el Samuel en su vida tenía una buena relación con Dios, ¿sí? Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y Samuel ya no estaba para recibir problemas, ya había envejecido. Dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿En qué repercutió esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense lo que causó que estos hijos de Samuel, que se volvieron tras la avaricia, que no siguieron el camino de su padre, que pervirtieron el derecho, provocaron que la nación o que los hebreos pidieran un rey
que los juzgue, pasando del gobierno de Dios al gobierno de los hombres, como tienen todas las naciones. ¿Cuál fue el primer rey sobre Israel? Saúl, ¿verdad? Y vean ustedes cómo comienza. Bueno, miren, no es una regla que su hijo tenga que ser pastor, si usted es pastor. Hace un par de meses, platicando con un pastor amigo joven como yo, más joven, decía que su papá estaba pensando ya en el retiro y tiene dos hijos. Conociendo un poco el ministerio y la vida del pastor, le preguntaba, ¿y a quién le va a heredar la iglesia? ¿O a quién le va a dejar la iglesia? ¿O a quién va a nombrar? Dijo, no, pues a uno de sus dos hijos. Uno de los dos tiene el llamado y le digo, pero no hay más líderes. Sí hay, pero ya pensó en su hijo. Bueno, si su hijo tiene un llamado para el ministerio, va a ser respaldado por Dios. ¿Cuál es mi observación? Que en muchos lugares heredan la iglesia. Es que si yo soy el pastor y mi hijo ha crecido conmigo en el ministerio, a él se le tiene que quedar la iglesia. 20 años, 30 años de mi vida sufriendo en esta iglesia, llorando. El más indicado es mi hijo. ¿Y qué pasa si Dios de repente dice no? No es una regla que su hijo tenga que ser pastor. Hay que enseñarles, sí, el camino de Dios. El ministro con su ejemplo y con su enseñanza de vida puede dar una mejor forma de cómo instruir a los hijos de Dios. Con su ejemplo y con su enseñanza puede formar mejor el carácter de los hijos. Por eso dice, instruye a tu hijo desde pequeño y aunque esté grande, jamás se apartará del camino. Si tú das una buena enseñanza a los hijos, jamás se les va a olvidar. Tal vez tomen decisiones equivocadas cuando estén grandes, pero la palabra ahí va a estar sembrada. Quinceavo rasgo. Dice en el quinceavo rasgo, no un neófito. ¿Qué quiere decir esto? Llamémosle un recién convertido. Tiene poco tiempo de ser convertido. Tiene poco de haberle entregado su vida al Señor. O sea, hablamos de alguien nuevo, alguien que tiene poco conocimiento, alguien que tiene poca experiencia, alguien que necesita madurar. No hay por qué darle una carga tan pesada en algún servicio o ministerio porque tal vez sea una manera de cómo alejarlos de la iglesia, porque los forza. Bueno, yo vengo de una iglesia, cuando llegamos a Yucatán, donde a los primeros, este tiene muy buena chispa, es muy amable, sí, era amable, es muy bueno para saludar. Cuando llegamos, siempre está a la puerta dándole la entrada a todos. Este tiene un mes o 2 meses, pero tiene todas las características para un ministerio. No, recuerden esta parte, no pongan o impongan manos a la ligera, no se apresuren. Primera de Timoteo 3:6. Primera de Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Los verdaderos ministros de Dios son aquellos que se dejan formar y son los años de formación los que le dan una madurez para servir a Dios. La formación es necesaria. No puedes poner a un neófito no porque puede cometer muchos errores, puede cometer muchos errores ministeriales,
puede dejarse arrastrar tal vez por cualquier viento de doctrina, puede llevar a la iglesia hacia una mala enseñanza. De esa manera, en varias partes de la historia y de época y de lugares han surgido sectas, ¿sí? Bueno, de tal manera que por ahí dicen que el árbol de la ciencia del bien y del mal representaba al diezmo del Señor. Imagínense qué error de interpretación. Bueno, los años de formación siempre cuentan y te van a dar una madurez para servir a Dios. Y eso está registrado en la Biblia. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuántos años pasó Moisés en Egipto? ¿Cuántos años pasó en el desierto? ¿A qué edad Dios lo llamó y le dio la fuerza como de un joven? Así es que no hay, vamos a decirlo hoy, una edad en la que te digan, tienes que comenzar a esta edad, no, sino que hablamos de una preparación. Hay muchos, como en el caso de ustedes, que se están preparando muy jóvenes, otros en edad adulta, pero todos estamos aprendiendo para qué, para servir a Dios, para tener conocimiento, para poder manejar bien el contexto y hablar de una buena interpretación. Versículo 7. Permítame. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Este es el 16º rasgo. El ministro debe ser alguien que muestre ese cambio de vida. Ahora, no solo se va a demostrar ese cambio en la iglesia. ¿Se acuerdan dónde debe comenzarse a mostrar el cambio? En la casa, en cualquier lugar, con cualquier persona. Hay que demostrar que Dios está cambiando tu vida. El apóstol Pablo registra muy bien esta parte cuando dice, nosotros en otro tiempo éramos así, pero ahora somos así. Por lo tanto, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que demostrar que Dios está cambiando nuestras vidas. En otra traducción que se me olvidó apuntarla, dice, por último, el 3:7, se me olvidó poner la traducción, por último debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, tu vecino, ese que siempre pone la música en alto y que te molesta, o que siempre anda barriendo y que por accidente te avienta una basurita a tu banqueta. Ese tiene que saber que eres cristiano, para que nunca pases una vergüenza delante de ellos, ni caigas en alguna trampa de Satanás. Aquí no vamos a ahondar en esta parte para no desviarnos de este tema, pero estamos hablando del carácter del ministro. Tienes que tener un buen testimonio de todos los que viven alrededor de tu casa, de todos. Si tienes vecinos que son testigos, ateos, católicos, adventistas, tienes que tener un buen testimonio de todos, porque todos te van a estar viendo. Si tú ves a los demás también te van a estar viendo a ti, para cuidarnos de no caer en una trampa de Satanás. Recuerden que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Muchos nos equivocamos, es cierto. Muchos nos hemos equivocado. Los errores se han corregido. Hemos pedido perdón y nos arrepentimos, pero es mejor si te cuidas día a día. Es mejor si te levantas y pones tu mente y tu corazón en las manos de Dios. Es mejor para que
no tengas un mal testimonio con los de afuera o caigas en una trampa. Es mejor. Es mejor para que no estés cargando algo o tengas una cicatriz que ahí siempre te muestre que te equivocaste. Créanme, es mejor. Es mejor pensar bien las cosas. Muy bien. Vamos a a la cuarta parte del carácter del ministro y aquí vamos a estar viendo los requisitos para los que sirven. Los requisitos para los que sirven. ¿Listo? Bueno, vamos a el versículo número 8. Vamos a hablar de los servidores y de los diáconos. En pocas palabras, lo mismo, ¿sí? Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ahora, fíjense bien, un diácono es uno que sirve. Hubieron algunos que fueron escogidos para servir las mesas, el privilegio de servir las mesas. En una predicación decía, antes de cualquier cosa o antes de servir en algún otro lugar, aprendamos primero a servir las mesas. Si fuiste escogido para servir las mesas, hazlo con honor, hazlo con amor, hazlo con obediencia, hazlo bien, porque dice la palabra que todo lo que hagas, lo hagas para Dios. ¿Sí? Entonces, deben de ser calificados, ¿sí? Deben de cubrir ciertos requisitos para su servicio. Se necesita conocer lo que es servir a Dios. Tienen que entender que servir a Dios es un privilegio, no es una carga, no es sirvo porque no hay nadie más, sino que sirvo porque es una bendición. Cuando comencé en mis primeros días, meses y semanas en una iglesia, les decía a los grupos, al grupo de alabanza de la iglesia que yo era el ayudante del ayudante. Yo cargaba los cables de los de la alabanza para ponerlos en una caja. Ni siquiera la caja me dejaban cargar. Después ya fui ayudante, ya cargaba la caja. De la caja conectaba los cables. De los cables ya me dijeron, ya eres parte de la alabanza sin saber tocar ningún instrumento ni saber cantar. Después de eso ya me hicieron líder de un grupito. Bueno, si eres escogido para servir a las mesas, sirve a las mesas con amor. Sirve a las mesas sabiendo que es un privilegio. Dios te va a ayudar a crecer. Si tú eres un cristiano, tú debes estar al pendiente de los demás, porque se le llama cristiano hablando de manera bíblica aquel que representa a Cristo. Y Cristo estaba pendiente de los demás. Entonces, de esa manera vamos a entender el valor y darle el valor al servicio a Dios. Vamos a Hechos, capítulo 6, solamente como narrativa, del versículo 1 al 8. La explicación ya la dimos de manera general. Hablamos de la elección de los 7 diáconos. 6, Hechos 6, del 1 al 8. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Pues salió la murmuración. Mientras más grande la iglesia más problemas, más demanda. De que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Para qué iban a ser escogidos? Para servir a las mesas. Algunos no quieren servir mesas, algunos quieren ir directo a la predicación, algunos quieren ir directo a la alabanza, algunos quieren ir directo al liderazgo. Fíjense cómo comenzaron este grupo de diáconos sirviendo mesas. 3.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles el servir las mesas. ¿Por qué repito mucho esto? Porque nos tiene que entrar en la mente de que todo servicio para Dios es bueno y se tiene que hacer con amor. Y para servir las mesas tenías que tener testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hoy para servir a las mesas, ¿a quién se escoge? Al que sea, ¿no es cierto? Al que esté disponible. Hey, tú ven, ayúdanos a servir las mesas, solo para reflexionar. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Tenía buen testimonio. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Les hago una pregunta. ¿Se apresuraron los apóstoles para imponer las manos? No, no te apresures a imponer las manos. Vean el contexto. Se escogió a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y después de que se escogió cuidadosamente, se oró por ellos. Bueno, el servidor tiene que entender que va a servir al amo, escuchar la orden del amo y cumplirla. ¿Sí? ¿Escucharon todos, hermanos? Todos tenemos que servir a Dios. Nos va a mandar el Señor qué hacer y tenemos que cumplirlo. 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Para qué fue escogido? Les hago esta pregunta, Esteban. Para servir a las mesas. Pero aparte de servir a las mesas, ¿de qué manera lo estaba usando el Señor? Bueno, Esteban estaba lleno de gracia y estaba lleno de poder. ¿Qué hacía a través del Espíritu Santo? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, había señales, había sanidades. Dios te ha llamado para servir en un lugar. Hazlo de manera fiel. Hazlo de manera en la que demuestres tu amor a Dios. Hazlo de una manera donde representes a Cristo, donde recuerdes tú que eres embajador de Cristo en este lugar y que tienes que representar a Cristo en donde tú estés. Y de esa manera el Señor te va a usar para otras cosas. Entonces, los diáconos deben ser honestos, ¿sí? Deben ser serios en su mente y serios en su carácter. Deben ser íntegros a fin de que sus servicios sean efectivos. Los diáconos deben ser sin doblez, es decir, que no son fluctuantes ni inconstantes. Bueno, hoy sirvo y mañana no. Hago una pausa y después lo retomo. No, si has sido llamado, tienes que ser constante y no tenemos que ser fluctuantes. También para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, donde te digan, bueno, en tu iglesia como que te están desperdiciando. Tú tienes más dones, tienes más capacidad. Acá puedo ofrecerte, y lo que les digo es porque ha pasado. Acá puedo ofrecerte una ofrenda por tus servicios, por cada reunión general que tengamos, podemos darte una ofrenda, mejores instrumentos, cuidado. Los diáconos deben ser sin doblez. Los diáconos que no sean dados a mucho vino. Aquí quiero compartir un poco más. No debemos malinterpretar o no malinterpretar prejuiciosamente. Se está refiriendo a que no les domine ningún tipo de vicio. Bueno, a mí
al vino lo controlo. No, miren, principalmente en este caso se refiere al vino. Baste con que alguna persona tome una copa para que se vuelva esclavo del alcohol. Hay personas que se han inundado o vuelto al vicio con una vez que han probado algún tipo de droga o de alcohol. Les ha bastado una sola vez para volverse esclavos. Entonces, no debemos ser piedra de tropiezo para nadie. Así que mejor ni una copa. Debemos tener mucho cuidado con aquellos que no son maduros y que no interpretan la Biblia de una manera tal vez más madura como tú. Quiere decir que todavía es tierra fértil y que en esa tierra va a crecer lo que se le siembre. Hay que tener mucho cuidado. También no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, lo mismo que el ministro, ganancias vergonzosas. Hay que tener mucho cuidado con ello. Ante, bueno, ante lo que el Señor nos permita administrar, tenemos que administrarlo de manera correcta. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ser íntegros, debemos tener un corazón limpio delante de Dios, porque este corazón que ha sido renovado le pertenece a Dios. El servidor no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Primera de Timoteo 3:9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Guardar significa retener. ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a retener? La fe. También guardar significa conservar, cuidar. Tengo que retener, conservar y cuidar la fe. ¿Sí? Los servidores tienen que ser conservadores y cuidadores. Tenemos que tener, el diácono tiene que también tener una conciencia limpia. Tiene que tener un buen testimonio. Debemos de tener una limpia conciencia. El diácono es alguien que no tiene de qué avergonzarse. Por eso, día a día tienen que agradar a Dios con su vida. Bueno, el diácono o el servidor tiene que estar preparado para muchas cosas. Versículo 10, 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ser irreprensibles. Bueno, no te acostumbres a ser un servidor de Dios que siempre te estén señalando y siempre te estén acusando de que no haces bien las cosas. Tampoco uno puede ser perfecto, pero como servidor y como diácono tenemos nosotros la grande responsabilidad y el privilegio de servir a Dios y tenemos que hacer bien las cosas. Acomode, por favor, las sillas de esta manera, te dice un líder. Creo que las sillas son mejor de esta manera. Algo sencillo, pero desde ahí se muestra, ¿sí?, cierta desobediencia. Entonces, algo que debe practicar el diácono o el servidor y que debe desarrollar muy bien es la obediencia para ser irreprensible, que pueda hacer bien las cosas para que no sea señalado afuera ni adentro de la iglesia. Es cierto, no vamos a poner el escudo de no somos perfectos, pero tenemos que luchar por ser mejores cada día, ¿sí? Si tú hiciste algo, hablamos de la casa o de la casa rumbo a la iglesia, pero antes de venir a servir, arreglas tu situación o debes arreglar tu situación y debes pedir perdón,
De esa manera tú no vas a dar lugar a que nadie te señale. Antes de llegar a la casa de Dios, si es que sucedió algo en tu hogar o rumbo a la iglesia, hay que pedir perdón y hay que perdonar. Ser irreprensible es que uno puede corregir sus errores, ¿sí? Para que puedas llegar a ser alguien a quien no señale. Versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Maridos de una sola mujer. Y aparte hay que gobernar o dirigir o demostrar la capacidad de liderazgo en la casa. 13. Porque los que ejercen diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Miren, el servidor se da a conocer por su servicio y eso todos lo vemos en la iglesia, ¿sí? Sabemos quién sirve bien y quién no sirve bien, quién es rebelde y quién no es rebelde. La gente te puede respetar porque sabe que tiene que respetarte, pero es mejor que te respete por el buen servicio. Y la gente va a reconocer la autoridad. Hermano, se puede sentar aquí y el hermano le dice, sí, hermano, con mucho gusto. Te ganas un grado honroso cuando ejerces bien tu servicio. Alcanzan un grado, vamos a llamarle elevado, y tendrán respeto. Hablamos de alguien que puede ser confiable. ¿Para qué? Para ponerlo en otra función de la iglesia, que puede tener un ministerio o dos ministerios porque ha mostrado ser una persona confiable. Los verdaderos servidores de Dios se humillan y esperan que Dios los exalte. Entonces, hermanos, quiero cerrar con esto y decirles, vamos a servir, sirvamos y sirvamos bien, sirvamos con amor, sirvamos con valentía, sirvamos con honestidad, sirvamos con obediencia, sirvamos con fe. Hemos sido llamados para servir y si el Señor nos ve dignos de confianza, nos dará más. El Señor se encargará de levantarnos. Pero antes de levantarnos tenemos que aprender a ser humildes. Y la humildad es algo que siempre tiene que haber en cada ministro y en cada servidor. ¿Sí? Bueno, aquí terminamos esta parte de la 3 y 4 del carácter del ministro. Que Dios les bendiga.